Saludos, saludos, Dios les bendiga nuevamente, Dios les bendiga, saludos. Les saluda el pastor Eric Cabrera. Vamos a ubicarnos por acá para que salga atrás todas estas ruinas que estamos visitando hoy. Hoy es 25 de junio del 2025. Estamos aquí en Atenas, en Grecia, y hemos venido a esto que es conocido como el Acrópolis en Atenas. Se dice que esto era como una fortaleza aproximadamente medio siglo antes de Cristo, y luego después de Cristo se convirtió en la era de Cristo. En el tiempo de los romanos era como un templo, se convirtió en un lugar religioso donde, bueno, al principio funcionó como una pequeña ciudad, una fortaleza. Después, en la era de los apóstoles, en el periodo romano, funcionó como un lugar de mucha filosofía, un templo, lugar donde la gente adoraba a sus dioses. Y es impresionante todo. Vamos a hacer una panorámica grabando acá alrededor. Estamos como en el centro de Atenas y es extraordinario pensar cómo el apóstol Pablo llegó acá a Atenas en el año 50 después de Cristo, en su segundo viaje misionero. El apóstol Pablo llegó a Atenas. Eso lo miramos en el capítulo número 17 del libro de los Hechos. El apóstol llegó porque por, por guianza del Espíritu Santo, y fue comisionado por el Señor para ser ministro de la palabra del Señor. Él vino hasta acá, tuvo que pasar todo el Asia Menor, en el segundo viaje misionero, cruzar hasta Grecia, a Atenas. Y cuando llegó acá, dice la palabra del Señor que su espíritu se enardecía al ver toda la ciudad volcada a la idolatría, tanto que debatía con los filósofos y debatía con la gente de ciencia y de conocimiento de ese entonces. Primero comenzó a predicar en la sinagoga, luego, al ser rechazado, comenzó a predicar en las plazas, en las calles, y hubo bastante pueblo que le siguió al apóstol Pablo, que creyó, porque es cierto, los griegos han tenido esa fama de ser filósofos, mucha filosofía, pero el apóstol Pablo les trajo el evangelio, lo que era más y es más poderoso que el evangelio. Les trajo las buenas nuevas de salvación, y eso se impuso sobre el conocimiento y la filosofía griega. Dice la Biblia que la palabra del Señor, que cuando Pablo vino, encontró a la gente entregada a la idolatría. Por donde quiera habían ídolos, muchísimos ídolos. Inclusive tenían un ídolo al que le habían puesto al Dios no conocido. Y Pablo de ahí se agarró para predicarles que a ese Dios que ellos no conocían era el que él les estaba predicando. Porque como para todos tenían un Dios, entonces habían hecho un ídolo y le habían puesto al Dios no conocido por si había uno que ellos no adoraban. En este lugar el apóstol Pablo debatió en el Areópago. No estoy seguro si aquí mismo fue, y si no fue aquí, fue en un lugar casi parecido, donde los filósofos se interesaban por cosas nuevas, se interesaban por oír nuevas filosofías, decían ellos. Y al escuchar a Pablo en el Areópago hablar de la palabra del Señor, del, de la crucifixión de Cristo, de la resurrección del Señor, de la salvación de los hombres a través de Cristo, se interesaron y decían: ¿qué es ese palabrero que habla este hombre? Y comenzaron a escuchar, de tal manera que muchos se convirtieron al Evangelio
del Señor Jesucristo aquí en Atenas a través del mensaje del apóstol Pablo. Posteriormente, después que el apóstol Pablo salió de acá, porque a los filósofos no les cayó en gracia lo que el apóstol Pablo predicaba, no podían debatir contra el conocimiento de Dios y ante la revelación del Señor. Entonces lo persiguieron de tal manera que el apóstol Pablo tuvo que irse para Corinto. Ahí en Corintos, entonces el apóstol Pablo llega y fue donde estableció la iglesia. Pero es impresionante, hermanos, como estas ruinas hablan de toda la cultura, filosofía y sobre todo de la idolatría griega en lo que ellos creían. Pero lo más impresionante es cómo el evangelio pudo más que todo ese conocimiento. Por eso que el apóstol Pablo les dice que él no vino a ellos con conocimiento de hombres, que era lo que a ellos les interesaba, o sabiduría de hombres, sino que vino con demostración de poder y del Espíritu Santo. Y eso hablaba de que el evangelio que Pablo predicaba no estaba fundado en la filosofía griega ni en el conocimiento de los hombres, sino que está fundado en el poder de Dios. Y eso sigue hablándonos todavía de que el evangelio, a pesar de que tenemos en el mundo actual mucho conocimiento, mucha ciencia, mucho pensamiento humanista, el evangelio se sigue basando en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Así que un saludo, hermanos, desde acá. Hemos hecho este breve recorrido, esta breve explicación de cómo el apóstol Pablo llegó a Atenas en el año 50 del primer siglo de nuestra era, y vino con el evangelio, un hombre ante todo un sistema religioso y un sistema filosófico y un sistema idolátrico. Este hombre, con el poder de Dios, impuso el evangelio y las almas se salvaron. Lastimosamente, con el tiempo, esas iglesias que duraron aproximadamente un siglo se fueron diluyendo por muchas cosas. Hubieron guerras, hubieron destrucciones, y eso hizo pues que los primeros cristianos que recibieron el evangelio murieran y el evangelio pues de alguna forma no continuara, pero más que todo fue por descuido de la iglesia. Por eso un llamado a no descuidarnos del evangelio, de nuestra fe, para que la obra del Señor permanezca y siga fluyendo en los corazones de las personas. A través de Pablo el Señor trajo el evangelio a estas ciudades, muchas personas se convirtieron, y qué bueno es que nosotros tenemos en la Escritura esa fe con la que abrazaron el evangelio estas personas de estas ciudades en ese tiempo, y ahora nos corresponde a nosotros en esta era seguir abrazando esa fe hasta la venida del Señor. Se despide de ustedes el pastor Eric Cabrera desde Atenas, aquí en Grecia. Vamos a hacer una toma ahí para despedirnos. Dios les bendiga a todos.